¿Cómo le va, señor Vidal? Muy bien, ¿cómo anda usted? La culpa es del señor que me da letra. Yo quiero ser respetuoso con usted. Pasa que Bueno. dejé el carrión ahí atrás. Está bien, está bien. ¿Cómo andamos, Luisito? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bueno, acá estamos. ¿Todo Excelente. tranquilo? Bueno, así es. Bueno. Movidita mañana, pero bueno. Sí, movida. viene, Acostumbrado, van a como tener que siempre. correr lindo Sí, hoy. Así sí. que, bueno, cortita y al pie, te traigo la actualización de los principales problemas que según los argentinos debería resolver el presidente Javier Milei. Sí. Ahora que está llegando, Exacto. sí, le mandamos Sí, imprimí videíto la encuesta, el después. resultado y se lo mandamos. Sí. Bueno, fíjate que se ha ido modificando. Nosotros lo hemos venido viendo este tema, ya lo venimos charlando, porque el dato más importante es que, y después vas a ver los evolutivos, que la inflación está casi al final del top 5 de problemas, de los 5 principales problemas que espontáneamente han ido señalando los argentinos como la principal preocupación que debería tener en la cabeza. Se fue corriendo en el orden de prioridades. Sí, ¿sabes? Pero ya lo vamos a ir viendo, porque en realidad el hecho de que la inflación efectivamente fue bajando y se fue estabilizando, y se fueron estabilizando los precios, más o menos, no quiere decir los precios estén estables totalmente, pero han entrado en cierta tranquilidad. Es como que eso ha ido planteando la certeza de que, es más, cuando yo le preguntaba, ¿usted cree que el presidente Milei va a poder controlar la inflación? Se mantiene en torno al 60% de convencimiento de que eso va a pasar. Por lo tanto, la agenda se va modificando, se va corriendo y va trasladando otras prioridades que le va notando en la agenda al presidente. Y vos fíjate que la primera de todas las preocupaciones, la corrupción, 14%. Después está la economía, pero la economía ya no tanto en términos de tranquilidad de la economía, sino en reactivación de la economía. A ver si los motores empiezan a encenderse y empiezan a generar de nuevo la riqueza que necesita el país para que mejoren las condiciones fundamentalmente de las economías domésticas que están bastante golpeadas. Nosotros siempre decimos, por otros estudios que hicimos, es que la sociedad aceptó hacer el sacrificio, hizo la achique, se readecuó a las nuevas condiciones que le planteó el país en términos económicos y ahora se prepara para lo que es también una promesa inicial, la recuperación, que en algún momento empiece a funcionar la Argentina y empiece a recuperarse la economía doméstica de los argentinos. Vamos a ver algunas plaquitas rápidas, fundamentalmente las que tienen que ver con cómo han evolucionado los problemas, estos problemas que nos señalan los argentinos de manera espontánea, que debería ser la preocupación del presidente Milei. Si pasamos a la placa que sigue, vamos a ver la primera, la corrupción. Fíjate que siempre estuvo estable, ¿sí? Tuvo en algún momento por ahí por junio algún pico, pero si vos ves la tendencia en el 14%, la corrupción siempre ha sido la preocupación más o menos para el 14% de los argentinos, ¿sí? De manera espontánea. Si ya aparece en un listado, hay que tenerla en cuenta porque es una preocupación importante. Vamos a la placa que sigue, vas a ver la segunda de las preocupaciones, que es la economía, que también se mantiene, digamos, como una situación estable de lo que está pasando con la situación económica en general. Hemos visto que la inflación ha ido modificándose, pero han ido creciendo otros elementos menores, ¿sí? Que tienen que ver más también con aspectos personales y políticos del presidente. Vamos a la placa que sigue y vamos a ver qué pasa con la pobreza y la miseria. Sí ha pegado un salto desde mayo, fíjate que venía alrededor del 5% y subió al 9% y ya se está estabilizando y ubicándose como el tercer problema de preocupación de los argentinos. A la placa que sigue vamos, y este es el tema de... el problema es él. Fíjate que este es un tema, el que te decía yo recién, que tiene que ver con que se tiene que ir él, ¿no? Es un tema que lo venimos siguiendo porque tiene que ver también con el malestar con el presidente, pero sigue estando por debajo del 10%, no ha sido un elemento que haya ido creciendo, que son los elementos que nosotros venimos viendo, porque si bien en las últimas, y en las encuestas nuestras también ha caído la imagen del presidente, nosotros decimos que una cosa es la opinión y otra cosa es el capital político, que se ve en otros indicadores que no tienen que ver nada más que con la opinión respecto del gobierno o de cómo procede el presidente, sino con el aguante político que tiene que ver, por ejemplo, con que todavía tiene expectativa de que vaya a bajar la inflación en más del 60% de los argentinos. Entonces, hay que siempre leer bien las dos cosas. La caída de la caída de la opinión pública es una cosa,
y el capital político que aparece, por ejemplo, en situaciones electorales, es otra cosa diferente. Eso hay que verlo. Vamos a la placa que sigue y vamos a ver qué pasa con la pobreza y la miseria. Este sí ha pegado un salto desde mayo, fíjate que venía alrededor del 5% y subió al 9% y ya se está estabilizando y ubicándose como el tercer problema de preocupación de los argentinos. A la placa que sí vamos, y este es el tema de, el problema es él. Fíjate que este es un tema, el que te decía yo recién, que tiene que ver con que se tiene que ir él, ¿no? Es un tema que lo venimos siguiendo porque tiene que ver también con el malestar con el presidente, pero sigue estando por debajo del 10%, no ha sido un elemento que haya ido creciendo, que son los elementos que nosotros venimos viendo, porque si bien en las últimas, y en las encuestas nuestras también ha caído la imagen del presidente, nosotros decimos que una cosa es la opinión y otra cosa es el capital político, que se ve en otros indicadores que no tienen que ver nada más que con la opinión respecto del gobierno o de cómo procede el presidente, sino con el aguante político que tiene que ver, por ejemplo, con que todavía tiene expectativa de que vaya a bajar la inflación en más del 60% de los argentinos. Entonces, hay que siempre leer bien las dos cosas. La caída la caída de la opinión pública es una cosa y el capital político que aparece, por ejemplo, en situaciones electorales es otra cosa diferente. Eso hay que verlo. Vamos a la placa que sigue. No sé si la última de las placas. También quizás lo favorece una oposición que no encuentra ahí un todo rumbo, eso, ¿no? Gino. El contexto también. ¿Quién es quién es el tributario, digamos, de ese malestar que genera? Bueno, hoy no hay un tributario, no hay alguien que esté de alguna manera aprovechando o creciendo en función de la caída o el malestar que está generando el gobierno nacional, lo cual también se convierte en una ventaja. Ya no es un capital, pero sí una ventaja política. Sí, por eso te lo decía. Pero fíjate cómo se ha ido, este es el cuadro que yo te quiero mostrar. Fíjate cuando empezamos el año, era el principal problema el tema de la inflación. Para un cuarto, de manera espontánea, estas son respuestas espontáneas, para un cuarto de los argentinos señalaban espontáneamente que el principal problema era el tema de la inflación. Ahora fíjate cómo la tendencia, claramente, a medida que fue la inflación siendo una evidencia de que fue bajando, como también fue bajando la preocupación de los argentinos. Esto es un punto a favor del presidente porque su promesa inicial es bajar la inflación, ¿sí? Después está el resto de los temas, ¿no? Si uno dice, che, ¿cómo lo va a afectar el veto al aumento de los jubilados? Obviamente lo afecta en términos de opinión, pero guarda, insisto en este concepto, Gino, no es lo mismo que el capital político, porque el capital político está acá, en tranquilizar los precios y en bajar el costo de vida de los argentinos. Y en la reactivación también. Y ahora empieza a aparecer esto que decíamos recién, por eso la economía subió como preocupación, empieza a aparecer la presión porque la economía empieza a indicar algunos brotes verdes, como se decía en otra época en la Argentina. El argentino vota con el bolsillo, suelen decirse por ahí. Claro. El argentino vota con el bolsillo. La elección del año que viene va a ser una prueba. Hay que recordar que la primera elección en la que el bolsillo no fue más importante que la política fue en el 2017 con Macri. Así es. Fue la primera vez que, a pesar de que Macri estaba con un acompañamiento importante, tenía un acompañamiento importante y la economía no estaba tan bien, la gente priorizó la política por sobre la economía y ganó en ese momento el PRO. 2 años después perdió el poder, ¿no? Esas fueron las elecciones medio término. Pero hay un punto de inflexión en lo que fue, digamos, ese precepto de que la gente vota por el bolsillo. En el 2017 no fue así. Fue la primera elección. Por eso digo, hay que tener expectativas respecto a lo que pueda pasar el año que viene, porque es un modelo bastante parecido en términos de constitución política a lo que fue Macri. Bueno, perfecto, clarísimo, Luis. Gustazo como siempre. Dale, nos vemos en la semana que viene. Hasta luego. Ahí está. Chau. Bueno.